Todos tenemos sueños y metas a cumplir. De chico uno quiere ser dibujante, jugador de fútbol, veterinaria, doctora, hoy en día jugador profesional de videojuegos o youtuber. Pero obviamente a medida que crecemos muchas veces esos sueños cambian o en el peor de los casos nunca se cumplen. Porque el camino hacia el futuro no es lineal, sino lleno de altos y bajos. Por eso me gustaría hablar un poco de este tema usando como anclaje a este personaje tan lindo y loco, Dan Hibiki, y cómo un camino de venganza se convirtió en una guía y compañía para algunos de los personajes más queridos de Street Fighter. Vamos allá. Cualquier sueño o meta no se cumple solo con desearlo muy fuerte, sin importar que te diga el secreto. Y si bien visualizar dónde queremos estar es un lindo ejercicio, detrás debe venir mucho trabajo y esfuerzo. ¿Y con eso alcanza? Y la verdad que no. Soy partidario de creer que uno debe esforzarse para lograr lo que quiere, pero también se debería enseñar que esto no siempre significa que lograremos el objetivo deseado, y que muchas veces el objetivo cambia en el camino. Por ejemplo, Dan es un personaje con una historia de venganza. El padre de Dan fue asesinado por Sagat. Es más, el famoso parche de Sagat es debido a una herida que el padre de Dan le hizo en el ojo en su combate. Luego de este ser asesinado por Sagat, Dan comienza a entrenar para algún día lograr vengar a su padre. Ese es su sueño. ¿Y por qué está bien llamarlo así? Porque aquí deberíamos diferenciar entre sueños y metas. Un sueño es una idea abstracta, una imagen de cómo va a ser algo que quiero o cómo debería ser, según mis idealizaciones. Una meta es darle forma a ese sueño, mediante el aprendizaje, las rutinas y un camino trazado. Cuando tu hijo te dice quiero ser músico, ¿cómo lo apoyas? ¿Le decís solamente y la de agarrar la pala no te la sabes? ¿O tratás de ver cuál es el siguiente paso para que vaya en el camino correcto? Bueno, Dan entrenó para lograr su venganza, ese era su sueño, pero luego entendió que no era su meta, porque la meta de Dan cambió por completo cuando derrotó a Sagat, o bueno, cuando Sagat se dejó ganar. En ese momento la mente de Dan hizo un clic, el vacío de la venganza se llenó con algo nuevo, el deseo de compartir su arte marcial, el Saikyo Ryu. Ese vacío post llegada a un objetivo es conocido como la falacia de llegada, gran nombre por cierto. Por cierto, estaba siendo sarcástico. Esto se trata de la creencia de que al llegar a un objetivo o logro, estaremos satisfechos, felices. Pero en su lugar solo aparece un vacío enorme y hasta un cierto dejo de tristeza. ¿Cuántas veces te pasó que peleaste muchísimo por algo? Un examen, un torneo, alguna competencia o hasta un ascenso. Y cuando conseguís superarlo te sentís como ¿y ahora qué? Porque tu idea todo el tiempo fue al final de todo esto estará la felicidad. Pero al llegar ahí, ves que nada cambió. Solo llegaste a donde esperabas, pero todo sigue casi igual. Así que entonces, ¿cómo podemos evitar esto y también enseñarle a nuestros hijos a evitarlo? Hay técnicas, no son infalibles, pero al menos no son difíciles de aplicar. Primero deberíamos estar más atentos al camino que a la meta. No te comas la frase de disfruta el camino, porque cuando estás sufriendo el estrés de llegar a cierto objetivo, no mirás el sufrimiento y decís, oh sí, qué lindo, me siento estancado en este aprendizaje, soy tan feliz. Pero podemos estar presentes y entender que damos pasos o nos estancamos, pero es muy difícil retroceder. Sería como desaprender algo. Por eso es importante entender que estamos en un proceso. Lo otro que podemos hacer, algo simple, valorar las mini victorias. Cuando empezamos con nuevos aprendizajes queremos saber todo ya, lo que no nos permite celebrar los pasos que vamos dando. Un ejemplo sería cuando tu hijo se frustra en un cierto juego. Deberíamos ayudarle a ver el recorrido que logró en el juego, y que esto solo es una piedra en el camino, como ya tuvo antes. Por eso en cuanto al aprendizaje, siempre deberíamos tener en mente que lo que estamos aprendiendo, mucha gente ya lo aprendió. La única diferencia con ellos es el momento en el que nosotros y ellos empezaron. Y lo último que nos sirve, conectado con este último punto, no compararse con los demás. Compárate con quien sos cada día, o cada semana. Dan entendió que la venganza no le trajo paz, solo fue una parte de su camino. Fundó un dojo, creó un estilo y en su camino se cruzó con personajes como Blanca o Sakura. Cambió el objetivo. Convirtió la frustración de un sueño inalcanzable en la meta de mantener vivo el legado de su padre a través de la alegría y la enseñanza, por más torpe que ésta sea. Y esto es algo que debemos dar como lecciones a nuestros hijos, o hasta a nosotros mismos si es necesario. Los sueños no cumplidos no necesariamente significan el final del camino, sino solo un desvío hasta una meta a la que no esperábamos llegar.